bueno, qué bendición, hermanos, estar en la casa del Señor. Qué bueno volvernos a ver, hermanos, en este nuevo año. Hay algunas caritas que no las había visto desde el año pasado, pero ahora sí las estamos viendo en el 2026. Qué bendición, ¿verdad? Estamos todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos, a usted que nos ve a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía, no nos cambie. En breve vamos a tener la bendición de escuchar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dar el espacio para que los niños pasen a su aula y nosotros también vayámonos preparando para poder recibir la palabra del Señor, abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis. Gloria al Señor. Pasan los niños para también ellos ser instruidos en la palabra de Dios, para que así nosotros los adultos pues no tengamos ninguna distracción, sino que estemos atentos a la voz de Dios. Es que el Señor, hermanos, siempre nos habla a través de un mensaje de su palabra, detrás de un púlpito. Pero muchas veces alguna pequeña distracción hace que nosotros perdamos quizás lo más importante que el Señor quería que nosotros escucháramos. Porque así es como actúa el enemigo para desviarnos. Y a veces en un ratito de descuido que tenemos, por atender al hermano que quizás nos quiere decir algo, o el hermano que pasó por ahí y lo volteamos a ver, dejamos de escapar algo quizá que el Señor quería que realmente escucháramos. Y el enemigo es astuto y nos desvía, pues nosotros seamos más sabios y estemos siempre ahí atentos, sin distracción. Vamos a continuar hoy, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo número 18, para continuar con el estudio de la iglesia de Tiatira. Estudiamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, a la de Esmirna y también a la de Pérgamo. Hoy nos corresponde a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2 y versículo 18 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los que estáis en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta parte última, ¿verdad? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, desde el inicio, Él empezó a desempeñar su trabajo
tratando de guiarnos a la iglesia para que siempre nos mantengamos por el buen camino, por el camino de la voluntad de Dios. Y cada una de estas cartas pues dejan una gran lección para que nosotros como congregación nos autoanalicemos y veamos en qué condición estamos. Y el Señor cuando dirige estas 7 cartas a las 7 iglesias, no lo hace con el propósito de condenar, sino con el propósito de que la iglesia tenga la oportunidad de recapacitar y de pedir perdón. Porque ese siempre va a ser el propósito del Señor en su palabra. Darnos la oportunidad. Porque mientras el Señor no venga, tenemos oportunidad, ¿verdad? Entonces Él está dejando estas cartas para que nosotros entendamos ese propósito, ¿verdad? Ahora pues se está dirigiendo aquí a la iglesia de Tiatira. Tiatira era una ciudad muy pequeña, era la más pequeña entre las 7 iglesias a las que el Señor les escribió. Pero hay algo tan que llama la atención, que a pesar de que era la iglesia más pequeña, le escribe la carta más grande. Nosotros analizamos las cartas, ahora son más pequeñas, y esta es más grande, ¿verdad? No sé por qué, pero el Señor sabe por qué. Pero esta ciudad, a pesar de que era pequeña, era una ciudad importante, porque estaba ubicada en un lugar estratégico, porque era una ciudad por la cual tenían que pasar de otras ciudades, porque tenían obligadamente que hacerlo, como en el caso de Río Hondo, ¿verdad? Un lugar estratégico que de ahí viene gente de barrio, de Petén, de Esquipulas y de cualquier... Como también Esquipulas, estamos en un lugar estratégico. Estamos cerca de 3 fronteras, de otros 2 países, somos trifinio y somos un lugar estratégico. Y en algo nos parecemos. Ya se van a dar cuenta por qué también. Por asuntos comerciales, pero también por otros asuntos que Tiatira ponía en práctica. Entonces Tiatira era un gran centro comercial y se dedicaban mucho a la industria de la lana, a la industria del lino. Tenían muchas fábricas de ropa, tintorerías, había muchos talabarteros, curtidores, habían panaderos, formadores de bronce y también habían traficantes de esclavos. En Esquipulas no hay traficantes de esclavos, ¿verdad? Pero sí traficantes de inmigrantes, ¿verdad? O sea que algo parecido tenemos, ¿verdad? Esa era Tiatira, un lugar comercial. Tenemos una prueba allí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, acerca de una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, porque era la especialidad de los de Tiatira, en teñir telas, ¿verdad? Y la púrpura pues era una tela usada exclusiva para personas de mucho dinero. Y ahí, estando en Filipos, esta mujer Lidia conoció al Señor. Cuando el apóstol Pablo andaba predicando allá en Filipos, él estaba predicando a unas mujeres que quizás estaban ahí en el negocio, ¿verdad? En el mercado, donde Lidia estaba vendiendo, y escuchó la palabra del Señor. Porque Dios así es, hermanos. Cuando Dios pone el ojo en uno de nosotros, donde quiera que estemos, el Señor nos va a encontrar. Y así fue como Lidia escuchó la palabra del Señor y recibió al Señor. Y fue tan transformada que le dijo a Pablo y a quienes andaban con él que se quedaran en su casa porque ella tenía espacio suficiente para poderlos atender. La bautizaron y se fueron ahí con ella. Porque era una mujer de dinero, porque era de Tiatira. Y así pues esta mujer conoció al Señor. Los de Tiatira eran transeros, como en Esquipulas, transeros. ¿Qué quiere decir eso de transeros?
que hacen negocios por ganar, no les importa mentir, no les importa que el otro fracase, que le vaya mal, pero gané. Así eran los de Tiatira, ¿va? Eran transeros. Ahora, ¿qué quiere decir Tiatira? Tiatira quiere decir actividad sacrificial o sacrificio continuo. Ahora, ¿por qué le darían ese nombre? El asunto es que en ese lugar había muchos dioses paganos. Uno de los principales era el dios al sol, que era Apolos, que también estaba asociado con Helios y la diosa solar Quirimno. Esos eran los dioses, uno de los dioses. Y les tenían unos majestuosos templos. Tenían otros dioses como Artemisa, que estaba relacionada con la artesanía, con los que con los que fabricaban las imágenes de bronce. Y también estaba Hefesto, ligado a los gremios de artesanos en general, ya que tenían dioses. Entonces, por eso es que ellos continuamente se mantenían haciendo sacrificio, ¿verdad? Y ahí, pues, el nombre, sacrificio continuo, ¿verdad? O actividad sacrificial. Lo lindo, hermanos, que la iglesia ya estaba consciente de que ya no había necesidad de hacer tanto sacrificio, porque ya había venido nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces ya no necesitaban hacer sacrificios para que el Señor perdonara sus pecados, sus maldades. Como nosotros también tenemos que estar conscientes de esto, que no necesitamos ningún sacrificio para el perdón de nuestros pecados, porque el Señor ya nos perdonó. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una sola vez para siempre. Mire, a veces viene gente, hermanos, de muy lejos haciendo sacrificio para que el Señor tenga misericordia de ellos. Yo pienso que eso es doloroso para el Señor, al saber que mucha gente, hermanos, no ha entendido y piensan que llagándose las plantas de los pies o las rodillas, va a tener misericordia a Dios de ellos. Al Señor más le provocan dolor que alegría, porque están haciendo en poco el sacrificio del Señor. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio, dice, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lindo. Triunfó, ¿verdad? Se sacrificó, pero resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, manifestándonos y dándonos a entender de que Él es Dios, de que Él es poder, de que Él es todo. Apolos era el dios de la belleza, de las artes, de la adivinación. Pero Apolos era, según ellos, era hijo de Zeus, el dios principal de los griegos. Zeus era el dios, ellos decían era el rey de los dioses, porque ellos lo consideraban el más poderoso. Decían que era el dios del cielo, el dios del trueno, el dios del relámpago, el padre de los dioses. Pero cuando el Señor, hermano, se dirige a ellos, se identifica como el Hijo de Dios, ¿verdad? Manifestándoles que Él era uno con Dios y el Todopoderoso. Apolos también tenía, hermano, porque Satanás es un imitador, tenía una adivina que profetizaba en su nombre, que le llamaban Pitia. Ese nombre Pitia se lo ponían en honor a Apolos, porque decían que Apolos era el que había vencido la serpiente Pitón. Y de ahí viene la palabra pitonisa, que es una adivina o una sacerdotisa.
Y Apolos tenía una mujer de estas quien profetizaba en el nombre de Apolos. La- como las doctrinas erróneas, ¿verdad? Las herejías. Pero ahora vemos, hermanos, con lo que les he dicho, que a pesar de tanta idolatría, de tanta falsedad espiritual, ahí estaba la iglesia del Señor. No importa el lugar, hermanos. Aunque sea el lugar más idólatra, que le dé las espaldas a Dios, que sea un lugar donde haya multiplicación de maldad y que le den más poder, hermanos, a los espíritus inmundos que al poder de Dios. Dios, donde quiera, hermanos, levanta a su pueblo. Por eso estamos aquí, hermanos. Que Dios se manifestó. Así como se manifestó a Lidia cuando estaba allá en Filipos, un día se manifestó a cada uno de nosotros. Dios usó un medio y llegó este mensaje y lo recibimos y ahora somos parte de la iglesia. El Señor, hermano, escribe a la iglesia, o también nos escribe a nosotros, nos habla a nosotros, para que nosotros atendamos su voz, atendamos su llamado, atendamos su reprensión. Vamos a darnos cuenta qué es lo que nos dice el Señor a partir del versículo 18 que empezamos a leer. Dice el versículo 18: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Ya hemos entendido, hermanos, que el ángel pues era el pastor que estaba encargado de la iglesia, ¿verdad? Y él se está identificando como el Hijo de Dios. ¿Qué forma más linda de que él se presentó como hijo? Está dando una clara afirmación de su deidad y de que hay un solo Dios, porque ellos tenían muchos dioses, pero él era hijo de un solo Dios. Porque Dios, Jesús, hermano, nuestro Señor Jesucristo se identificaba y se identificaba con todas las iglesias, con las 7. Nos vamos a dar cuenta que con todos se identificó de forma diferente. Pero era para que ellos analizaran quién realmente era su Salvador. En este caso, ya les dije esto, Apolos era hijo de Dios y Zeus era el padre de los dioses. Sin duda alguna, como ellos estaban familiarizados a esa clase de creencias, quizá habían algunos que negaban la divinidad del Señor. Y por eso Él se identifica como Hijo de Dios, el único Dios verdadero, porque no hay otro. Él quería que ellos tuvieran claro que dice la palabra del Señor que está sentado a la diestra del Padre. Y sigue diciendo el versículo 18, el que tiene ojos como llama de fuego. Imagínense en esta que tuvo Juan, dice que él lo vio, que resplandecía, pero que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Estas llamas de fuego que penetran hasta lo más profundo del corazón del hombre. Porque Dios, hermanos, cuando lo ve a uno, penetra y nos hace reaccionar. Porque los ojos del Señor, hermanos, pueden discernir los motivos, los pensamientos más íntimos de todos los hombres, sin excepción alguna. Él conoce, como nos conoce a todos los que estamos aquí, conoce a todos los que están en todo el mundo. Conoce todas las motivaciones. Y nosotros podemos pensar y analizar y pensar qué es lo que está pensando otro, pero saber lo que piensa otro, sino que solamente Dios. Ahorita el mundo está dilucidando el motivo por el cual el presidente de Estados Unidos hizo lo que ustedes saben que hizo. Y dicen una y un montón de ideas, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe cuál es la verdadera motivación por qué lo hizo. ¿Verdad? No nos preocupemos por lo que está pasando en el mundo.
Pero preocupémonos por nuestra vida espiritual, por la vida, hermanos, de los que están en nuestro entorno, nuestras familias, para que ellos sean alcanzados para Cristo y tengan salvación y vida eterna. Ya que el mundo pasará, hermanos. El hombre estará interesado en las cosas materiales y hará cosas absurdas, que no importa, hermanos, violar leyes y tantas cosas. ¿Qué nos importa a nosotros, hermanos? Interesémonos, hermanos, por cómo está viendo nuestro Dios nuestras actitudes. Porque Él es el que conoce, Él es el que sabe y a nosotros nos interesa. Decía el escritor del libro de Hebreos, porque estamos completamente desnudos delante de Él. Y a Dios nadie lo va a engañar. Y cada uno de nosotros va a dar cuentas por lo que hacemos. Por eso dice que esos ojos estaban como llamas de fuego. Porque esas llamas de fuego también nos da la impresión, hermanos, de que está pendiente la ira ardiente contra el pecado. Entonces está viendo todo el mundo y las actitudes de todos. Está viendo las cosas que hacen los hombres para alcanzar fama, para alcanzar poder, para alcanzar riquezas. Pero Dios está con esos ojos que como llama de fuego, viendo y esperando el tiempo para que su ira llegue. Porque el fuego también simboliza, hermanos, juicio. Y dice, y sus pies, dice, eran semejantes al bronce bruñido. Cuando habla de los pies, hermanos, está representando el juicio de Dios. Ese era el personaje que se le manifestó, hermanos, al apóstol Juan. Y ellos representan el juicio de Dios, pero ¿por qué? Hay varios versículos que podemos encontrar y que justifican esto. Dice el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos los enemigos del Señor, hermanos, van a estar a los pies de Jesucristo. Pero no, hermanos, como decimos nosotros, ¿verdad? Que es estar adorándolo ante sus pies. No, para ser juzgados, hermanos, para recibir juicio. Y este mismo versículo, hermanos, está en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, está en Romanos, en Hechos, en Efesios. Porque hacen énfasis, hermanos, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 8:30 y 34, dice, Cristo Jesús murió y resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Sí, hermanos, ese es algo glorioso. No sé si usted se ha puesto a pensar, dice que está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo se imagina que Jesús está sentado ahí, que no se mueve? No, hermano, es una forma simbólica. No es una silla física. Es una expresión de la plenitud de Dios, hermanos. Está al lado de Dios. La plenitud de su gloria y su eternidad. Eso es lo que da a entender, hermano, que está el Señor sentado ahí como cohibido a la par del Padre. No, Él es Dios. Él reina todo, porque Él es el dueño de Dios. Y sigue diciendo, y sus pies dice que eran semejantes, son semejantes al bronce bruñido. El bronce, hermano, bruñido es un brillo deslumbrante. Un brillo, hermanos, penetrante, que molesta la vista. Es un brillo, hermanos, que está listo para hacer juicio. Porque dice, hermanos, el versículo que leímos, que Él está dispuesto para ser sometido bajo la autoridad de sus enemigos. Todos sus enemigos, hermanos, van a llegar delante de Él.
Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude y no nos desviemos del camino, porque Él sabe las motivaciones de todo lo que nosotros hacemos. Y les sigue diciendo en el versículo número 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire qué lindo. Jesús estaba reconociendo las buenas cualidades de la iglesia. Y eso es importante, hermanos. Esa iglesia hacía buenas obras. La iglesia, hermanos, esta iglesia no estaba tan mal. Al final del mensaje nos vamos a dar cuenta, porque la iglesia, la que tenemos al principio, la de Éfeso, también hacía buenas cosas y trabajaba para el Señor. Pero el asunto es que ellos habían perdido su primer amor. Pero esta iglesia, algunos miembros de esa iglesia mantenían esta postura. Tenían ese amor que proviene de Dios, ese amor divino, el ágape, ese amor que hace que uno se sacrifique para poder ayudar al prójimo. Ver la necesidad de mi hermano y decir, yo te voy a ayudar, te voy a echar la mano, no te preocupes. Era una iglesia que hacía obras de misericordia, hacía obras de beneficencia. Era una iglesia que no era tacaña, eran dadivosos. Esto el Señor lo dice, hermano, para que nosotros nos identifiquemos y podamos decir, ¿será, Señor, que yo tengo esas cualidades? ¿Será que tengo ese amor? ¿Tengo esa misericordia de poder ayudar a mi prójimo? Ellos solucionaban las necesidades del prójimo, hermano. No solamente las miraban. Llegaba el necesitado y pedía oración, sí, oraban, pero también lo ayudaban. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Tenían fe. Su confianza era en Jesús, no era en nadie más. Eran fieles al Señor. Ellos reconocían que Jesús era su Señor, su Salvador. Era una iglesia, no toda, por supuesto, ¿verdad? Pero habían unos que tenían convicción, hermanos. Y eso es lo importante, hermanos. Que cada uno de nosotros tengamos esa fe, esa convicción en Jesús. Que a Él acudamos en todo tiempo, en nuestras necesidades. Que confiemos plenamente en Él. Que no confiemos en el hombre. Confiemos en Dios, hermanos. Porque los hombres fallamos. Yo no le voy a aconsejar a que confíe en mí. Es cierto, usted puede venir a mí, yo no me voy a negar, voy a orar por usted, pero su fe tiene que estar concentrada en Jesús. Y Dios, a todos nosotros como hijos, nos ha dado ese privilegio de poder postrarnos donde quiera que estemos, adorarlo, pero también darle nuestras peticiones. Y Él las escucha, porque somos sus hijos. No le digo esto para que habilidad de orar por ustedes. Yo oro con todo gusto y lo hago, aunque ustedes no se den cuenta, porque ese es mi trabajo. ¿Ah? Pero ustedes tienen que tener esa fe, como la tenía la iglesia de Tiatira. Eran serviciales. Decían, ¿quién está disponible para poder ir a traer tal cosa? Yo, decían, y allá iban. Pedían para el ministerio de servicio, levantaban la mano mucho porque querían servir al Señor. No escatimaban esfuerzo para servir al Señor, eran disponibles y hacían cualquier cosa por agradar el corazón de Dios. ¿Lo estamos haciendo nosotros, hermanos? Cuando se nos ofrece un privilegio, decimos, no tengo tiempo. No puedo. Es que yo paso muy ocupado. Por eso el Señor, hermanos, dejó estas cartas para que nosotros nos evaluemos, nos analicemos cómo estamos y si necesitamos, hermanos,
hacer algunos cambios en nuestra vida. Yo sé que el servicio implica sacrificio, implica tiempo, pero no es el sacrificio, hermanos, del que le estaba hablando, de que hacían los paganos, ni el que se hace para golpearse el cuerpo, sino el sacrificio de aunque me canse porque acabo de venir del trabajo, pero lo hago con gozo para el Señor. Y lo hago sin quejarme. Quizá tengo dolor de cabeza, dolor de pies, que muchas veces nos ha tocado y los que le sirven al Señor, yo sé que les ha pasado, pero están allí en el lugar donde el Señor les ha llamado. Y experimentamos la gloria de Dios, hermanos. Que a veces venimos con una dolencia y nos vamos sin esa dolencia, porque no le negamos el servicio al Señor. ¿Se da cuenta qué importante es servirle al Señor? Pero oiga algo más lindo que les dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, en esta iglesia había un progreso espiritual. En esa iglesia había crecimiento. ¿Verdad? Cuando hablo de crecimiento, es una iglesia que estaba madurando. Porque si tenían una fe bien cimentada, eran porque no con cualquier cosita se estaban quejando. Porque no importa la situación que estaban pasando, ellos tenían fe que su Señor los sacaría adelante. Porque esa es la verdadera fe. A veces confundimos la fe creyendo de que tener fe, creer de que voy a recibir algo. Y en parte puede ser. Pero la verdadera fe es creer que el Señor Jesucristo, la respuesta que me va a dar, yo la voy a recibir con gozo, aunque me digan no en mi petición. No voy a perder mi fe en Él. Porque yo le he pedido tanto tiempo que me sane y no me sana. Pero tengo fe en Él siempre. Porque Él sabe por qué no. Quizás lo va a hacer a su tiempo, o quizás no. Pero yo mantengo mi fe en Él. Eso es tener fe, hermanos. Ser radicales. Porque en esta iglesia había crecimiento. Cada día ellos estaban mejor porque habían entendido quién era su Señor. Y el Señor les dice estas cosas bonitas, los felicita, pero también va la represión. Porque nadie es perfecto. Yo sé que entre todos nosotros Dios va a señalar. Usted piensa que porque yo estoy aquí y les predico, el Señor no me va a decir, ahí está la llaga, aquí está tu debilidad. Sí, Señor, ya te entendí. Porque no hay nadie perfecto, hermanos. Y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Lo bueno es que decía pocas cosas. Pero siempre va a haber algo, hermanos. Siempre va a haber algo, hermanos. ¿Sabe por qué siempre va a haber algo? Para que no se nos suba. Para que no creamos que somos los mejores. Para que no nos llenemos la boca de que solamente nosotros somos. Porque todos necesitamos de Él, hermanos. Porque sin nuestra dependencia a Él, vamos a fallar, hermanos. Hermanos, por poco que sea lo malo que tengamos, siempre nos va a afectar. El Señor, hermanos, por eso a tiempo Él habla. ¿Y qué eran esas pocas cosas? Le dice el Señor. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ya aquí estaba el mensaje, hermanos, para el pastor. No era para la iglesia, era para el pastor.
porque estás permitiendo, porque dejas que esa mujer enseñe. No haces nada para evitarlo. O sea, aquí podemos ver la gran responsabilidad del pastor, hermanos. Estaba tolerando que esa mujer enseñara, que esa mujer predicara, que enseñara, que sedujera a la fornicación a los hermanos, a mis siervos, decía el Señor. Él lo estaba considerando como sus siervos, como sus hijos. Pero hay algo aquí importante que también tenemos que tomar en cuenta. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Eso quiere decir que el pastor sí predicaba la palabra del Señor y lo estaba haciendo bien. Porque desde luego que decía, pero le he dado tiempo para que se arrepintiese, era porque ella estaba escuchando la palabra de Dios y arrepentir. O sea que ya, muchas veces el pastor predica, pero si las personas no quieren hacer esos cambios que el Señor quiere que se hagan, no va a ocurrir nada. Pero algo que aquí me llama la atención a mí también, hermanos, es de que el pastor tiene la responsabilidad, hermanos, de que si hay una persona que él mira que está tratando de meter herejías, hermanos, a la congregación, momento, eso sí lo puede hacer el pastor y lo tiene que hacer. Como pastor he tenido esa lucha aquí, hermanos, en la iglesia. ¿Y ahora cuántas personas me han ofrecido para venir a predicar aquí, hermanos? Y miren, estoy libre. Y me han recomendado, cuando no tiene amigos pastores, hermano fulano de tal está conmigo y estuvo ahora, pero tiene libre para... Y ahora qué difícil es decir no, hermanos. Porque yo no me alegro, hermanos, que vengan, hermanos, y alboroten al pueblo, hermanos, y le metan cosas en la cabeza, hermanos, que son antibíblicas. Ustedes no se dan cuenta. Y quizá ustedes hasta se molestan porque me ven mucho aquí detrás de este púlpito. Y que ustedes se notan de que tenemos 8 años. Y en los 8 años, hermanos, no hemos invitado a nadie a este lugar. Y han estado muchas personas aquí. Y han sido de bendición. Porque Dios ha usado a muchas personas en este lugar predicando. Pero no es porque yo los haya ido a buscar. Para que vengan. Y nos traigan algo nuevo. Y nos traigan unción. Es porque han estado aquí, yo los he conocido. He hablado con ellos. Y me he identificado con ellos. Lo han hecho. Pero eso es bien difícil. Y algunos aún se han acercado a mí y me han dicho que me he ido al extremo. Sí, hermano, pero es que usted se ha ido al otro extremo, hermano. Sí, yo sé de dónde vengo y sé dónde el Señor me tiene, les digo. Y si para usted estoy en el extremo, para Dios no estoy en el extremo. Estoy donde Él me puso y estoy haciendo lo que Él me puso a hacer. Como Él dije, porque sé de dónde vengo. Por eso el Señor le estaba reclamando, tú toleras, no haces nada. Es deshonesta, es una traicionera, es una mala mujer. Enseñando. Esa mujer, hermano, era mala. Guiaba, hermano, a hacer las cosas indebidas. Es posible, hermano, que esta mujer no era que se... Pero sí tenía el espíritu de la Jezabel, hermanos, de la que habla la palabra en Primera Reyes, que era la esposa de Acab, el rey de Israel.
Ya vamos a ver un poquito acerca de ella. Porque nos damos cuenta, hermanos, que en el mundo espiritual está lleno de falsedad y de mentiras. Y si no tenemos el suficiente discernimiento de espíritu, vamos a caer en la trampa del enemigo. Vamos a terminar poniendo en práctica herejías que en vez de honrar el nombre de Dios lo deshonran. El mundo espiritual en todas las iglesias está, hermanos, haciendo cosas buenas, pero también haciendo cosas malas. Y recordamos en Esmirna, hermanos, así como ahí habían personas que le servían al Señor, pero también habían otros que no. Decían, habían unos que decían ser judíos y no lo eran. No lo eran. Eran mentirosos. ¿Cómo que en la otra iglesia que vimos? En Tiatira era Jezabel, que decía que era profetisa, pero que no lo era, sino que era una pitonisa de Satanás. Esta mujer ni siquiera era cristiana. Mire hasta qué situación llegó el pastor, que dejó que se le infiltrara una persona que ni siquiera testificaba y daba ejemplo de ser una mujer que había sido transformada por el Señor. Por eso, hermanos, hay que analizar, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. No es, hermanos, por los dones que el Señor nos da. Podrá venir muchos hermanos sanando enfermos, podrán venir dando profecías, haciendo un montón de cosas, hermanos, pero cualquier cosa que haga el hombre, hermanos, eso no caracteriza como un verdadero hijo de Dios. Pero los frutos sí, hermanos. Los frutos sí identifican al verdadero cristiano. Usted esos frutos no solamente tiene que tenerlos en la mente, sino que pedirle a Dios poder tenerlos en su vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza. Esos son los frutos, hermanos, que nos deben de identificar, hermanos. No las emociones por las cosas que hacemos en el nombre de Jesús. Entonces esta mujer Jezabel, hermanos, en Primera de Reyes, hermanos, en el capítulo 16 está la historia. Es una historia muy larga. Pero esta mujer manipulaba al rey Acab. El gran error que cometió el rey Acab fue, hermanos, de casarse con ella. Esta mujer era hija del rey de Sidón. Y eso Dios lo había prohibido en su palabra que lo hicieran, de casarse con mujeres que no eran temerosas de Dios, y el rey lo hizo. Y ese fue el fracaso del rey Acab, hermanos. Y tengamos mucho cuidado, porque el relacionarnos con personas, hermanos, que no son cristianas, nos pueden traer consecuencias graves a nuestra vida. El Señor, hermanos, en el Nuevo Testamento lo repitió a través del apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 6 y versículo 14. Les decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Comunión. Los jovencitos, jovencitas, tengan cuidado con la parejita que ustedes están buscando. No se mezclen con personas. No busquen esa unidad con personas, hermanos, que no los van a guiar a hacer. Que se casó con Jezabel, hermanos, y Jezabel lo metió, hermanos, lo metió en la idolatría. Ese era uno de los problemas que estaba entrando, hermanos, a la iglesia de Tiatira. Habían dejado meterse, hermanos, a esta mujer Jezabel y les había llevado las herejías.
Lo mismo que pasó en el siglo IV con la iglesia, hermanos. Cuando se metieron, se mezcló la iglesia con el Estado. Y empezaron, hermanos, a mezclarse lo pagano con lo divino. Y se hizo un sortijo. Y la iglesia, hermanos, sufrió mucho por la mezcolanza que se hizo. Cuando terminaron, hermanos, de los problemas que habían, que ellos estaban sufriendo mucho en los primeros siglos, porque muchos cristianos murieron. Después aparentemente se solucionó el problema cuando apareció un rey romano, ¿verdad? Que dice que se hizo cristiano y empezó a contaminar lo bueno con lo malo. Ese es el peligro, hermanos, de que haya contaminación porque se termina mal. Entonces, hermanos, no tengamos mucho cuidado para no mezclarnos y terminemos rindiendo culto a cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Jezabel manipulaba al rey Acab y Acab hacía todo lo que ella decía, lo manipulaba. Lo indujo a hacer altares a dioses paganos, lo guió a adorar y a construir templo a Baal. Imagínense el rey, hermanos. Era un hombre que al principio de Dios, pero se dejó de llevar por la mujer y terminó construyendo templos para Baal. Mire hasta dónde se puede llegar, hermanos. Muchas veces la iglesia, hermanos, ha caído en este error. Tal vez no está construyendo templos físicos, sino que en vez de construir templos espirituales, está destruyendo templos espirituales. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que destruyó y mató a los profetas de Dios. Primera de Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Era tremenda esta mujer, hermanos. Era destructora. Manipulaba como a sus antojos al rey. Hacía con él lo que ella quería. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado para no caer en manos de una Jezabel. Mire lo que dice en Primera de Reyes 21:25. ¿Hasta dónde llegó Acab? Mire, y a la verdad dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Este rey, hermanos, Acab fue considerado como el más malo de los reyes, ¿ves? De lo peorcito. Porque se dejó guiar por una mujer falsa, una mujer muy peligrosa. Así como le pasó a la iglesia de Tiatira. Se dejó meter a esa iglesia, a esa mujer falsa, y que ya estaba ganando mucho terreno, pero el Señor llegó a tiempo. Por eso el Señor escribió esas cartas, hermanos, para que la iglesia reaccionara. Por eso el Señor nos está hablando hoy acerca de esto, porque Él quiere que reaccionemos y no vayamos a caer en eso, que nos cuidemos. Y dice el versículo 20, y que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Claro, como ellos eran personas que eran empresarios, tenían sus negocios, y claro, ellos quizás pertenecían a los gremios, ¿verdad? Porque era obligación pertenecer, como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Y ellos tenían que asistir a sus reuniones sociales, como muchas veces nos toca a nosotros, por algún motivo de nuestro trabajo o de a lo que nosotros pertenezcamos. Entonces, cuando iban a esas reuniones, no se preocupen, hombre. Éntrenle, hombre.
Andan ahí averiguando ustedes de que si fue sacrificado a los hijos. Ustedes coman. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, hermanos, si nos vamos a meter a una reunión donde hay gente, hermanos, que le gusta el guaro, que le gusta la cerveza. ¿Qué, güey? ¿Y vos qué? La cervecita, vos, hombre, una no es nada. Date el hambre. El pastor no te está viendo. No, ¿y el pastor qué le importa a usted que lo está viendo? Lo está viendo Dios. Y así, hermanos, muchos han caído en la trampa. Y usted sabe, y yo sé que usted conoce de hermanos. Yo sé que usted conoce de hermanos que los ha visto tomándose las cervezas ahí, porque dicen, no, es que eso no es pecado. Legalistas son, dice, una de alimento sirve, mala de alimento. Contaminar, hermanos, el templo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué meterle veneno, hermanos, a nuestro cuerpo? Eso es malo, hermanos. Y peor, hermanos, estamos dando mal testimonio ahí, hermanos. Nos está viendo la gente, hermanos, y dice que va a remanente vida. No, aquí creo, hermanos, de que todos, hermanos, estamos en el renglón de lo que señaló el Señor como bueno, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos, de no contaminarnos, hermanos. No es cuestión, hermanos, de quedar bien. Y peor, hermanos, si la persona que está en el grupo, hermanos, va a la iglesia también, ¿verdad? Más fácil nos va a arrastrar, ¿verdad? Más fácil. Porque así era como actuaba Jezabel. Como era parte de la miembro de la iglesia, también estaba ahí en sus reuniones y ahí, venga ese muchacho, entrémosle. Amén. Por eso, hermanos, dice la palabra del Señor, no la palabra del Señor, un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Sepamos escoger nuestras amistades, hermanos. Tenemos que guardar los límites en nuestra participación, hermanos, en todo evento social que nos toque participar, para no perjudicar nuestra relación con Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Este versículo está bien claro, hermanos. Por hacer amistad con el mundo, me voy a constituir en enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? Que nuestras actitudes están siendo vistas por el Señor. Y dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está escuchando la palabra del Señor ahí del pastor, pero no quiere. Le he dado la oportunidad y no quiere. Porque Dios siempre llama a tiempo, hermanos, para el arrepentimiento. Y no era la decepción esta mujer. También nosotros, hermanos, tenemos que tomar ese tiempo de arrepentirnos ahora que escuchamos la palabra del Señor, como Él quiere que la escuchemos. Dice, he aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermanos, Dios habla a tiempo. ¿Qué dice que puede hacer el Señor? Postrarnos en cama. Hemos visto a algunos hermanos que ha estado en medio de nosotros y lo hemos visto postrado en cama por su desobediencia. Hemos visto varios, hermanos. Aquí en Esquipulas hemos visto varios. No solamente postrados, los hemos visto morir. Porque han caído, hermanos, en la trampa de Satanás. Y eso es lo que dice el Señor. La arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten. Hermanos, pongámosle atención a la palabra. Y a sus hijos heriré de muerte ese.
y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Mire, cuando dice, y todas las iglesias, ahí nos vamos nosotros, hermanos. Porque nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios, hermanos. Él es amor. Él es misericordia. Él es compasivo. Pero también es consumidor, dice la palabra del Señor. Mientras Él no venga, tenemos esperanza, hermanos. Arrepintámonos. Dice el 24. Pero a vosotros, oye, esto es lo que me gusta aquí de esta iglesia, mis hermanos. Y a vosotros, o sea que había un grupo, hermanos. Le estaba sirviendo al Señor como Él quería. Y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Amén. Si estamos haciendo bien las cosas, sigámoslas haciendo. No le demos gusto, hermanos, a nuestros deseos carnales. Disfrutemos, hermanos, la gloria de Dios. Disfrutemos, hermanos, el ser cristianos viviendo una vida santa, una vida sana. Porque el Señor dice, no os pido más. Y no os impondré otra cosa, solamente sigan fieles a mí, mantengan esa fe, hagan esas obras de amor, de piedad, de misericordia. Sean compasivos, sean radicales, tengan convicción. Pero lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. O sea, hermanos, esto no es cuestión de una semana, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Mantenerlos en esa vida de obediencia. Entonces el Señor lo estaba elogiando y también, hermanos, lo estaba felicitando y decía, sigan adelante, mantengan ese amor, mantengan esa fe, mantengan esa paciencia, mantengan esos frutos del Espíritu que yo he puesto en ustedes. Ese amor y esa fe y esa paciencia son importantes, porque eso los hace que yo los vea con buenos ojos. Les dice el 26, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire qué privilegio, hermanos. Nos dará autoridad sobre las naciones, o sea que gobernaremos juntamente con Cristo. Y las regirá, dice, con mano de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Mire, se lo dio Dios a Jesús, que va a regir las naciones con vara de hierro. Y eso se lo prometió el Señor desde el Salmo 2, 8, 9. Le decía el Señor, le decía Dios, el Padre al Hijo, pídeme, le decía, y yo te daré por herencia a las naciones. Los versículos, hermanos, que son mal interpretados. Y dicen algunos, pídeme, y al Señor si le pedimos nos va a dar las naciones. No, hermanos, no está diciendo eso el Señor. Estas palabras las está dirigiendo a Jesús, a su Hijo Jesús, Jesucristo. Decía, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo estaba dando a su... No es para nosotros en el presente, como interpretan, pero sí es, hermanos, en el futuro, después que estemos en el reino celestial. Y como posesión tuya, dice, los confines de la tierra, es un derecho que está dado a Jesucristo. Y dice, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahí, hermanos, estará el juez justo que con vara de hierro juzgará, hermanos, y hará cumplir las leyes tal y como están establecidas. Y nosotros estaremos con él, hermanos, con vara de hierro. No interponiendo amparos, hermanos, porque los vamos a rechazar, ¿verdad? Es que mira, que mi delito. No, hermanos, allí no va a haber, no se va a vender nadie, sino que habrá justicia. Pero ¿qué más termina diciendo el Señor? Y le daré, dice, la estrella de la mañana. ¿Qué más queremos, hermanos?
¿Qué más queremos, iglesia? ¿Qué más queremos? Que nos dará la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? La respuesta está en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es el máximo galardón que nosotros tenemos, hermanos. A nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor regalo que hemos recibido de parte de Dios, hermanos. Él es la estrella de la mañana, hermanos. Y que Él, hermanos, nos tomará, hermanos, y estaremos con Él eternamente. Por eso dice el Señor, hermanos, con ternura, con amor, para que escuchemos, hermanos, y atendamos su voz. Y le decía, el que tiene oídos, oye lo que Él es a las iglesias. ¿Somos entendidos, hermanos? El que tiene oídos, oiga, hermanos. No se moleste por lo que le dice el Señor. Atienda la voz de Dios. Porque el Señor nos ha hablado a través de esta carta a la iglesia de Tiatira. Gracias, Señor. El Señor nos sigue hablando, hermanos, porque Él es amor. Porque Él quiere, hermanos, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Usted ha escuchado este mensaje? Me alegro por la iglesia que estamos aquí. Tengo gratitud con Dios por cada uno de ustedes, porque he visto crecimiento en ustedes. Y esa es una gran satisfacción para el pastor. Yo no miro números, miro calidad, hermanos. Eso es lo que mira Dios. Mira calidad, que es lo que está haciendo resaltar aquí, hermanos, en esta carta. Usted que nos está viendo a través de las redes sociales, quizá usted no se sienta incluido, hermanos, pero es tiempo. Si el Señor le permitió escuchar esta palabra, es porque el Señor le ama y el Señor le está dando una nueva oportunidad para que usted se vuelva a Él. Quizá está involucrado en cosas que desagradan a Dios, la trampa, y está quizá aquí haciendo cosas inadecuadas. Pero el Señor dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quiere usted que el Señor lo reciba? Este es su día. No importa donde usted esté. No importa si usted está escuchando este mensaje en reprise. No importa. Es la misma palabra. Porque la palabra siempre va a ser eficaz. Incline su rostro donde quiera que está, que este es su vehículo, en su casa, no importa donde esté, en su trabajo. Y dígale con todo el corazón, Señor Jesús, aquí estoy delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, porque sé que te he fallado. Sé que he hecho lo malo y me he desviado. Un tiempo te serví, pero ahora, Señor, he contaminado mi vida. Pero ahora estoy aquí, Señor, para pedirte perdón, porque quiero que tú me recibas como tu hijo. Quiero ser galardonador, Señor, de esa estrella de la mañana que eres tú. Quiero convivir contigo, bendito Dios, por la eternidad. Y quiero, Padre Celestial, gobernar, bendito Dios, en el reino celestial con vara de hierro, Señor, juntamente contigo, para hacer justicia. Porque estamos cansados de tanta injusticia en este mundo. Pero ese día el Señor, Dios Todopoderoso, hará justicia. Límpiame, Es algo lindo y agradable y pertenecer a la iglesia del Señor. de lo que impida En esta hora damos gracias
por esas personas que han pedido perdón por sus pecados y que hoy han pasado a ser parte de ese redil, de ese grupo maravilloso de salvos, por la lo fe que en impida ver Cristo, fluir de tu inscribe los nombres, amor. Señor, en el libro de la vida y ayúdales a serte fiel, Señor, hasta tu venida o hasta nuestra muerte, Señor. Tu Gracias, Padre bendito, camino, Señor. en el nombre de Jesús.